Bueno, primero saludar, agradecer la invitación que se nos hace a participar en este evento con Chile 21. Para nosotros es bien importante, más allá de que Fabio dice, sí, bueno, nos hemos encontrado en distintos eventos. De hecho, ayer estábamos en un evento paralelo en el marco de esta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, en el marco de la Agenda 2030. Pero lo importante es que eso cada vez nos permite ir reflexionando más acerca de los alcances del informe y acerca de los desafíos. Lo que a mí me parece que es muy destacable de esta iniciativa es que probablemente es de las primeras donde se nos invita a reflexionar también sobre el rol del actor sindical y que no sea solo un planteamiento voluntario de la organización, sino que se reconozca como parte de un desafío cuando hablamos de estos temas, porque a veces es bien simple que nosotros digamos, bueno, ¿qué opinan los trabajadores del informe de la comisión? ¿Qué opinan los trabajadores que les sobra, que les falta? Bueno, ¿de qué manera también se miran en este debate, se leen, se evidencian en sus oportunidades, pero también en sus déficits, para poder ver de qué manera construimos más y mejor organización? Nosotros tenemos un elemento, al menos así lo hemos ido construyendo desde la CUT, una mirada respecto de lo que el informe implica, que es muy positiva, pero también donde entendemos que es un piso mínimo. Es decir, este informe que se ha construido para nosotros no contiene todo aquello que es la expectativa del mundo sindical, pero es el piso mínimo que nosotros esperamos se consolide en el marco del debate de la conferencia de la OIT y que no se relativice. Y yo digo esto porque el primer gran temor que siempre uno tiene cuando enfrenta estos debates es que a materias que son tremendamente desafiantes también existen muchos temores. Y ese temor se puede traducir en que en el marco del debate de la conferencia, por ejemplo, se relativice lo que aquí se plantea como grandes posibilidades y grandes desafíos para los actores del mundo del trabajo. Y eso puede ser desde el ámbito del mundo sindical, pero también puede ser desde el ámbito del mundo empresarial. Entonces, cuando aquí se señala, y yo lo saludo y rescato, el tema del diálogo social como un elemento estructurante, es porque efectivamente si no es así, es muy difícil que cualquiera de los planteamientos que están aquí recogidos puedan avanzar. O sea, con la pura voluntad nuestra, desde el mundo sindical, esto no va a ser posible. Desde la pura voluntad del empresariado, no va a ser posible. Y por mucha voluntad que le pongan los gobiernos y los estados en construir buenas políticas públicas, si esas no cuentan con mínimos pisos de legitimidad desde los actores sociales, tampoco es posible avanzar. Entonces, eso yo creo que le impone una tarea adicional a este esfuerzo. Y por eso digo que uno de los elementos primeros que nosotros recogemos es que estamos hablando de un informe que esperamos que sea el piso y de ahí más, pero no de ahí menos. Y que lamentablemente nos parece que es un riesgo que hoy día estamos enfrentando. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira, finalmente lo que estamos debatiendo en este informe y en los distintos elementos que complementan este informe de la Comisión Tripartita, lo que estamos discutiendo es cuál es el tipo de trabajo y de sociedad que queremos construir de aquí en más. O sea, esto no es solamente de qué manera nos adaptamos a los nuevos desafíos, sino qué tipo de sociedad vamos a construir. Y aquí tenemos al menos dos caminos, pueden haber muchos más probablemente, pero al menos tenemos dos. Uno, que sigan una política de depredación extrema y que por lo tanto no solamente pone en riesgo las fuentes laborales, no solamente pone en riesgo seguir profundizando la desigualdad y que tengamos 300 millones de trabajadores y trabajadoras que pese a tener ingresos son pobres, sino que además que el día de mañana digamos, bueno, con todo esto pusimos en riesgo esta casa común que es el planeta y por lo tanto ya este desafío que veíamos y que leíamos en las novelas de Asimov y otros ya no dejó de ser ficción y se transformó en el desafío de mañana, pero no porque estemos pensando en cómo mejor nos desarrollamos, sino que estamos partiendo de la base que esto lo vamos a consumir, lo vamos a agotar y que cuando lo agotemos tenemos que buscar otro lugar que ir a depredar. Y ese es un camino y es una posibilidad en un debate que si no se sincera así, claro, todo el mundo te va a decir, no, si nadie quiere que se termine todo el planeta, nadie quiere esto, pero resulta que el calentamiento global avanza, resulta que seguimos con el cambio climático galopante, y entonces uno dice, bueno, ¿de verdad que todos estamos de acuerdo en estos pisos comunes o no? Y otra mirada es tratar de hacer un tránsito, porque tampoco se trata de que uno diga, no, mira, basta con que nosotros digamos que esto no va a ser así y punto. No, nosotros desde el mundo sindical hemos acuñado el concepto de el tránsito justo. ¿De qué manera logramos que estos procesos se vayan haciendo, las tecnologías sean una oportunidad
y que eso vaya de la mano de trabajo decente, de resguardo del medio ambiente, de cuidado del planeta, de buenas medidas y de buenas regulaciones para que no depredemos el espacio donde vivimos, esta casa común. Nuestra impresión es que hoy día hay condiciones para avanzar en esa perspectiva. Sí, muchas, desde los estados, desde el mundo empresarial y desde el mundo sindical, donde probablemente tenemos una piedra de tope sustantiva aún en asumir que efectivamente el debate y el combate a la desigualdad no es un problema solo de derechos, sino que también es un problema de productividad. Ayer veíamos de manera súper dramática un cuadro que se presentaba respecto de cómo el retorno, y lo comentábamos recién con Fernando, hace un ratito lo comentaba con él, cómo el retorno de la educación y el alto nivel educativo cada vez estaba menos vinculado a que eso significara mejores oportunidades, pero además mejores ingresos. Y la curva era decreciente, o sea, era horroroso mirar el dato y decir, mire, esto es lo que está pasando. Está pasando que mientras más usted estudia, en realidad cada vez gana menos. Entonces cuando uno dice, ah, chuta, esto es así, entonces se explica por qué, por ejemplo, crece el trabajo en plataformas o el trabajo en línea. Porque el problema no es solamente que la gente quiera trabajar desde la casa, es que eso lo hace para poder complementar ingresos, porque su ingreso no le permite vivir. Y eso no lo dice la CUT, no es que lo inventaron el mundo sindical, está en el último informe que se sacó sobre plataformas digitales, que se presentó en el mes de abril y que es un informe de la OIT. El primero que encuesta a 3.500 trabajadores y trabajadoras, 75 países del mundo, países en desarrollo y en vías de desarrollo, para decirnos, mire, esto es lo que está pasando con los trabajadores y por qué están en estas plataformas. Porque en el fondo, ¿qué es un trabajador en plataforma? ¿Qué es un trabajador en línea? Es una tercerización hoy día sofisticada. Si eso es que al médico, al ingeniero, que son principalmente profesiones donde se están desempeñando trabajadores en plataformas digitales, es mentira esto de que solamente esas pegas las hace. No, aquel que trabaja en microtareas, aquella que trabaja en microtareas, es un profesional que en más de un 30% cursó estudios superiores completos y que en un 27%, según nuestros datos de la OIT, cursó estudios de posgrado. O sea, es el médico al que le mando el informe, es el ejemplo que poníamos con el Fernando hoy día, el médico que le mando el informe en la India y me manda un reporte a cualquier hora del día porque con el uso horario distinto, entonces yo puedo tener profesionales funcionando 24/7. Le pago nada, no necesito contratarlo, no hay seguridad social, pero ese trabajador necesita complementar ingresos porque no le alcanza con lo que percibe en un trabajo formal y entonces por esta vía se resuelve. Entonces, ¿quién gana en un modelo de esas características? ¿Gana el tránsito justo? No. Gana la política de depredación, de que cada vez abarato más el costo. Entonces, efectivamente, esto tiene que ver con nuevos desafíos, con empleos que desaparecen, nuevas fuentes laborales, pero también tiene que ver, y en el caso al menos desde el mundo sindical lo vemos así, con un riesgo latente y un peligro dramático de que esto sea sobre texto de más precarización. Y esa es al menos la perspectiva y la mirada que nosotros estamos tratando de incorporar en este debate. ¿Cómo logramos que efectivamente todos estos debates o esta innovación en el mundo del trabajo cada vez más acelerada no solo tenga que ver con discutir qué nuevos empleos se crean, sino que tenga que ver con el piso mínimo del trabajo decente? Ahí, efectivamente, nosotros, tal como se señalaba acá, compartimos este criterio y esta mirada sobre la formación continua, que no es solo capacitación, sino que también posibilidad de reconversión, esperamos nosotros, y que es quizás de los más ausentes en el debate sobre la reforma al CENSE que se está haciendo, y eso es un elemento que no solamente hemos planteado nosotros, ese es un elemento compartido también con el mundo empresarial, particularmente con el mundo de la CPC. Está el debate sobre los pisos de protección social universales, cómo logramos que esto no solamente tenga que ver con la contribución, tanto de empleador, de trabajador, sino que también con la garantía desde una política pública de protección social universal al trabajador formal, al trabajador informal, al trabajador no remunerado, al trabajador que está en un empleo formal o a un trabajador de una plataforma digital. Y que por lo tanto en eso no tengamos desequilibrio producto de las condiciones que no son de pura elección personal en las cuales me tengo que desempeñar.
Y está el debate sobre los salarios mínimos universales, que también a nosotros nos parece que es un elemento bien significativo del informe, toda vez que nos hacemos cargo del debate sobre las condiciones laborales y esto, aumento de la pobreza y las condiciones que eso ha significado. En ese marco, y con esto termino porque ya me pasé del tiempo, ¿cómo nosotros entendemos entonces este desafío? Como un desafío donde el mundo sindical tiene que ser, en primer lugar, capaz de identificar esto, pero desde una perspectiva. ¿Desde dónde la mira el mundo sindical? No solo cómo recoge el diagnóstico, sino que qué mira aquí que puede ser peligroso y qué hace necesario la acción sindical organizada para instaurar propuestas, para instaurar miradas, para proponer perspectivas. Desde nuestra mirada, ¿no? Desde la mirada de la CUT, nosotros creemos que un elemento esencial es resguardar las condiciones de trabajo decentes en el formato laboral que sea, que exista en primer lugar reconocimiento de que ahí hay trabajadores y no que son sujetos individuales que andan por ahí, que es uno de los grandes debates que tenemos hoy día a nivel mundial, legislaciones que no reconocen a esos trabajadores, los trabajadores de plataforma, como trabajador dependiente. Nosotros creemos entonces, tenemos una posibilidad de aportar, porque tenemos algo que decir respecto de este debate, tenemos una mirada que aportar, que es el resguardo del trabajo decente, pero también eso nos obliga a nosotros a mirar de qué manera la organización no solo hace buenas propuestas, sino que también se desafía a incorporar estos elementos. Nosotros, por ejemplo, en el marco de este debate, en la propia CUT hemos hecho y hemos trabajado en torno a un concepto que también acuñamos a nivel sindical mundial, que es el concepto de la autorreforma sindical. Para que nosotros podamos mejor representar a estos trabajadores, no solo tenemos que tener buenos argumentos, no solo tenemos que tener la razón, no solo tenemos que tener capacidad de acción y movilización, porque eso siempre va a ser necesario para nosotros, sino que también tenemos que ser capaces de ocupar estos nuevos instrumentos como una plataforma para la organización sindical. De ahí que nosotros hoy día hemos lanzado, ya hace un par de meses, en el mes de enero, hicimos el lanzamiento en la oficina de la OIT con el ministro del Trabajo incluso incorporado en ese debate sobre el sistema de información sindical, que es la plataforma SIS de la CUT, que es una plataforma que entiende que hoy día no solo basta con que nosotros exijamos más, sino que tenemos que desafiarnos a más. Eso implica tener mejores y mayores niveles de transparencia, dar cuenta de qué es lo que somos, quiénes están representados en la CUT, cuántas organizaciones públicas, cuántas organizaciones privadas, porque esa también es una manera de que nosotros seamos capaces de decir, sí, aquí tenemos mucho que aportar, pero para que nosotros podamos mejor aportar, tenemos que también ser capaces de mirarnos frente a estos nuevos desafíos y estas nuevas innovaciones con ojo crítico en la propia organización. Esos son elementos que a nosotros nos parece que de alguna manera también compatibilizan esto que nosotros hablamos para afuera y que de alguna manera también lo empezamos a incorporar en la vida interna, porque si no también es como decir, usted me habla de algo allá, pero usted no hace nada, o sea, como que usted no es capaz, usted me dice, transformemos el uso de la nueva tecnología en oportunidades. Bueno, ¿y cómo usted eso lo ocupa? Bueno, nosotros hoy día estamos tratando de hacer un esfuerzo, que no es un esfuerzo pequeño, es un esfuerzo grande. Lo estamos haciendo de la mano del Consejo para la Transparencia, ellos fueron los que visaron el modelo, el piloto, ¿no? el modelo con el que estamos partiendo hoy día, y precisamente lo que busca es generar más niveles de transparencia, más niveles de rigor en la información. ¿Para qué? Para que entonces las organizaciones puedan tener más y mejor acceso con menos trabas a lo que significa la CUT, que es lo que es la central, y a partir de eso poder seguir trabajando en estos desafíos que, tal como se señalaba, y en eso yo comparto con Fabio, tienen mucho que ver con el mundo del trabajo, pero también tienen mucho que ver con modelo de desarrollo, con desigualdad, con brecha, y por lo tanto eso también a nosotros nos convoca desde un sindicalismo que además se reconoce con un apellido. Nosotros somos un sindicalismo sociopolítico y por lo tanto entendemos que hay cambios y transformaciones que por muchos cambios que hagamos en el Código del Trabajo, por una legislación impecable, no se van a resolver si no generamos otros cambios estructurales detrás de eso, como por ejemplo debate sobre nueva constitución y otras materias que siguen siendo de alto nivel de relevancia para países como el nuestro, donde lamentablemente en esas materias tenemos retrasos importantes. Eso, perdón.